Me encuentro muy bien acompañado por el pastor Sergio Camargo y él es el encargado de compartirnos el tema. Pastor, muy buenos días. Bienvenido a Telerevista Buenas Nuevas de Esperanza. Gracias, pastor. De verdad, tocayo. Sí, así es. De verdad, qué alegre poder estar compartiendo con ustedes y compartir con la audiencia de Canal 27. Es un privilegio y creo definitivamente que Dios tiene algo especial que nos quiere hablar todos los días. Y tal vez aquí me remontaría al ejercicio que se hace. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le dio un maná que tenían que comer cada día porque al día siguiente ya no servía. Como diríamos en buen chapín, se chuqueaba. Sí, se descomponía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La palabra de Dios tiene un mensaje especial para cada día, así que sería bueno para la audiencia realmente tomarse el tiempo todos los días de ver qué es específicamente lo que Dios nos quiere hablar, porque eso va a modificar nuestra conducta, va a modificar nuestra forma de ser y nos va a dar una ruta y una guía para nuestro caminar diario. Pastor, qué precioso lo que acaba de decir. La palabra va a modificar nuestra vida y nos va a dar una ruta y nos va a dar una guía en nuestro diario vivir. Hoy vamos a hablar el tema el mundo versus Dios, ¿verdad? Yo estaba leyendo en sus notas y me voy a atrever a decirlo acá porque yo lo tomé de sus notas. Dice, no es que Dios está en contra del mundo, es el mundo que está en contra de Dios. Pastor, por favor, usted tiene el tema del día. Gracias. Realmente, si nos damos cuenta, Dios de hecho ama al mundo, no la conducta del mundo. Dios ama al mundo y Él entiéndase por el mundo toda la creación, los seres humanos, todo lo que Él creó. Y realmente le puso pasión en el primer momento de hacerlo, el cosmos. Le puso pasión cuando lo hizo. Yo no me imagino que se lo haya hecho, que se haga tal cosa, sino con pasión hizo cada parte de su creación. Y con pasión creó al hombre. De hecho, después de haber creado al hombre, el Señor descansó y dijo, vio que todo lo que había hecho era bueno en gran medida. Pero después vino la desobediencia del corazón del hombre. Eva y Adán se equivocaron, tomaron la decisión correcta, fueron en contra de lo que Dios les había dicho. Y entonces vemos que podríamos decir que el primer pecado fue la desobediencia, producto del orgullo que el enemigo vino a poner en el corazón de Eva y de Adán. Y menciono a Eva de primero porque fue la que fue seducida primeramente por el enemigo. Y entonces nos encontramos con que a partir de ese momento el hombre, y bueno, si vamos a la palabra, dice que la creación misma está esperando la redención de los hijos de los hombres. Entonces ahí nos damos cuenta que lo que sucede es que todo está esperando que nosotros realmente nos volteemos y que realmente volvamos al plan original que Dios había establecido. Esa comunión perfecta, esa comunión en una misma sintonía con lo que Dios quiere. Y desde el momento que Eva y Adán decidieron desobedecer, el hombre ha ido, yo diría, de mal en peor. Sí. Es un constante realmente deterioro en la relación de Dios. Yo diría pienso que lo que sucedió con Sodoma y Gomorra no se compara en nada con el comportamiento del hombre en este tiempo. Así es, pastor. Comparto lo que dices. Me gusta cuando hablabas, Dios ama al mundo, no la conducta del mundo. Decías, Dios hizo el mundo con una pasión, con tanto amor. Sí, y fíjate que eso me hace pensar que a ti, a mí, a toda la audiencia, a cada una de las personas que nos está viendo, Dios nos hizo perfectos. Pero hay un eslabón que está roto, que es el de la comunión con Dios. Y eso es lo que hace que el mundo rete a Dios. Eso es lo que hace el mundo enfrente realmente lo que Dios dice. Y lo hacen, yo diría, que en gran medida por ignorancia, porque no conocen realmente lo que se están perdiendo, en algunos casos. Pero cuando contemplamos el mundo lo podemos ver incluso desde el punto de vista la gente que no ha ni siquiera oído hablar de Dios, o los que han oído hablar de Él, pero que solamente tienen el concepto vago de que existe. Pero también está la gente que está metida dentro del contexto de la religiosidad, que yo te diría que es la gran mayoría de personas, cristianas, evangélicas y de cualquier otra denominación, llamémosle, que solamente tienen el concepto de que Dios existe, pero no saben cómo llegar a Él. Y muchas veces sus formas de conducta están regidas básicamente por dogmas y doctrinas no bíblicas, o bíblicas pero tergiversadas, como sucedía en la época de Jesús. Sí. Sí, ¿tú recuerdas el pasaje que está en Mateo capítulo número 12? Cuando viene el Señor y lo confrontan por el día sábado.
Entonces viene y dice que sus discípulos estaban recogiendo espigas porque tenían hambre. ¿Y qué es lo que hacen los religiosos del momento? Vienen y traen condenación y juicio. Y entonces la primera cosa que hace que el mundo esté en contra de Dios es la limitación que quiere traer para los hijos de Dios. Y entonces viene Jesús y les dice que yo soy el Señor del sábado. Y estoy parafraseando más o menos como 14 versículos. Pero ¿qué es lo que le dice? Yo soy el Señor del sábado, soy más que eso. Y entonces, y les pone el ejemplo de que si alguien se cae su animalito en el pozo, si no va a trabajar para sacarlo. Por supuesto que todos trabajamos, pero las limitaciones del mundo a través de la religiosidad es no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes avanzar, tienes que detenerte aquí. Dios realmente quiere que sus hijos, nosotros sus hijos que están del lado en su pantalla de televisión, puedan realmente caminar sin limitaciones y puedan realmente ser lo que Dios los llamó a ser. Y después todavía viene y lo siguen confrontando. No entendían que realmente le estaba llamándoles a algo totalmente diferente. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que entender hoy por hoy. Dios nos está llevando a un nivel diferente. Necesita que como creyentes, que como hijos de Dios, rompamos los límites y los esquemas que la religiosidad y el mundo nos quieren traer. No es Dios el que está en contra del mundo, no. Es el mundo que está en contra de Dios. Y tenemos un problema, la ignorancia de las Escrituras. O más allá de una religión específica, la religiosidad, que en el mismo tiempo de Jesús se le tocó que enfrentar. Muchas veces la ignorancia, la falta de conocimiento acerca de Dios nos hace tomar una postura contraria a Él, y tristemente el otro lado opuesto, bien dice que los extremos siempre van a ser malos, la demasiada religiosidad, no específicamente una religión, porque aún la misma cátedra que ellos tenían, ¿verdad? Ellos mismos, donde está la capital de la fe, esa misma religiosidad los hacía casi estar en contra del amor y los planes de Dios para las personas. Sí, si no me recuerdo, ellos tenían establecidos 1700 y pico de dogmas o de leyes que regulaban el comportamiento. Ser una carga exagerada la que habían puesto sobre todas las gentes. Y cuando nosotros vemos de eso, nos damos cuenta que realmente la religiosidad, o sea, el extremo, quizá en el corazón de querer agradar, bueno, pensaría en Pablo. Pablo era religioso, amaba a Dios a su manera religiosamente, hasta que realmente es confrontado por Dios. Y Dios realmente es el que le cambia su forma de conducta. Tan así que se vuelve después el apóstol para los gentiles. Sí, de los gentiles. Sí, entonces... ahí fue su ministerio, ahí lo desarrolló, él no lo desarrolló en Jerusalén. No, el cambio que le produjo Dios, porque él realmente amaba a Dios a su manera. Entonces yo creo que lo que necesitamos es como pueblo cristiano despertar a una manera diferente de ser. Y aquí quisiera mencionar algo, que en Jeremías 23, si no recuerdo mal, viene y dice que el Señor, y refiriéndose a Jesús, una palabra profética de ese momento, iba a ser llamado el Señor de nuestra justicia. O sea, Él es el que nos justifica y lo está haciendo realmente en este pasaje de Mateo 12 con los fariseos, con toda la gente, porque no solamente fariseos, todavía estaban sus discípulos y mucha gente más. Entonces, lo que estaban haciendo realmente era demostrándoles que las cosas son diferentes. Y después de que le hablan de lo del trabajo, viene el Señor Jesús todavía para no darles más duro, viene y sana a una persona que está mala de su mano. Y entonces les dice, bueno, y entonces no lo puedo sanar pues porque es... Y lo sana. Y precisamente sucede en la sinagoga. Y encima de todo en la sinagoga, donde estaba representada la religiosidad. Pero podríamos seguir hablando de ejemplos de la religiosidad, pero ¿qué hay de los esquemas mentales que la gente del mundo realmente trae? ¿Qué hay de lo que podríamos definir como un nuevo orden mundial tratando de establecer, donde quieren a través de regulaciones y de reglamentos hacernos aceptar lo que el mundo dice y hacernos retroceder en lo que realmente Dios dice? Entonces nos encontramos con problemas de carácter económico, malas noticias de carácter económico. Quieren que nosotros, bueno, el mundo dice, las leyes dicen del mundo que tenemos que pagar impuestos. Pero ¿qué es lo que dice el mundo como tal? Evade los impuestos, no los pagues. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando vinieron con Jesús para tentarlo? Entonces le dijeron, ¿pagamos o no pagamos impuestos? Y él les pide la moneda. Entonces le traen la moneda. Bueno, ¿de quién es de esta cara? Del César. Entonces den al César lo que es del César.
O sea, démosle lo que corresponde, seamos personas correctas. Y ahí es donde realmente empezamos a marcar la diferencia. Porque estando en el mundo no somos del mundo. Entonces, si nosotros nos comportamos como embajadores del reino que hemos sido llamados a ser, viviendo bajo las normas del reino, realmente vamos a ser luz y sal en medio de un mundo que necesita quien lo ilumine, en medio de un mundo que necesita quien le dé sazón a su vida. Porque esa es la parte que tiene el mundo. Falta de sazón y falta de esperanza. Voy a pensar aquí en esto. La mayor parte de noticieros que uno mira, o periódicos que uno lee, nunca he leído uno que diga, tenemos una buena noticia. ¿Por qué? Porque una buena noticia no va a vender. No vende. Lo que venden son las malas noticias. Y entonces necesitamos refrescar realmente nuestro pensamiento. Hace algún tiempo teníamos un amigo que él compraba todos los periódicos cuando eran de papel. Compraba todos. Y le pasaban dejando, era así. Suscripción. Sí. Todos los días lo leía, todos, del principio hasta el final, todos. Y siempre lo mirabas con una cara así de desesperanza, no con buenas nuevas de esperanza. Eso. Y entonces estaba así, y hasta que un día le dijimos, mira, ¿qué tal si en lugar de leer eso, no lees la palabra? La palabra realmente te va a traer esperanza, porque como dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes para lo bueno, no para lo malo, planes para darles un futuro y una esperanza. Y entonces eso nos va a poner el corazón en una posición realmente diferente. Luego tenemos dentro de ese orden mundial, por ejemplo, ¿qué tanto se habla del divorcio? Cuando la palabra, y digo aquí, el mundo dice, te puedes divorciar, hay divorcio express ahora. Sí. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Que Dios aborrece el divorcio. Sí. Hace algún tiempo se acercaron en una iglesia, en un tiempo de oración, una iglesia grande, se acercó una hermana de la iglesia y me dice, pastor, quiero que ore por mi divorcio. Ni siquiera el agua te dejé tomar. No, hombre. Sí, y cuando vamos a Timoteo dice que no tentemos a Dios. O sea, tentar a Dios es ir en contra de lo que Él aborrece y pedirle lo que a Él no le gusta. Es como venir y decir, yo hago fraude en la empresa, pero le estoy pidiendo que me prospere. Entonces, ese es... No, le estoy pidiendo que no me descubran. Sí. Entonces le dije, hermana, perdón, yo no puedo orar por tu divorcio, porque Dios aborrece el divorcio. Yo no le puedo pedir a Él que intervenga en algo que Él aborrece. Al contrario, yo puedo orar para que restaure tu matrimonio. ¿No le gustó a la hermana? Entonces, yo no recuerdo al final si pude orar algo por ella. Lo que sí es que haría buscar después de alguien que orara por lo que ella quería. Pero yo creo que tenemos que ser redarguidos por el Espíritu de Dios y realmente movernos en lo que Dios nos quiere enseñar que nosotros debemos de hacer. Y ahí es donde regresamos. ¿Por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. Entonces, el mundo perece por falta de conocimiento, porque no conocen y no han conocido al Dios verdadero que nosotros conocemos, que tiene un buen plan para cada uno de nosotros y que su voluntad, que es buena y agradable y perfecta, quiere que se cumpla en nuestras vidas. Estamos en el tema del día, vamos a abordar el tercer punto. Está con nosotros el pastor Sergio Camargo, pues ya un pastor aquí de casa que siempre Dios lo usa para bendecir nuestras vidas. El mundo versus Dios. Tercer round. Sonó bonito. Sí. Muy ad hoc, fíjate. Solo me falta la música de Rocky. Pastor. Fíjate que estaba pensando en que hemos hablado, por ejemplo, de la religiosidad, de lo de un nuevo orden que nos quieren establecer. O sea, pensamientos que una minoría de gente tiene, quieren que la gran mayoría los aceptemos. Pensamientos que una minoría tiene, o sea que podemos definir el mundo como una corriente de pensamiento. Por supuesto. El mundo es una corriente no de pensamientos, sino de pensamientos. Porque si te das cuenta, por ejemplo, estamos en una época de posmodernismo. Sí. ¿Qué es lo que sucede en el posmodernismo? El posmodernismo dice, yo acepto tu forma de pensar siempre y cuando no afecte la colectividad. Y entonces se vuelve incluyente de todos. O sea, todo está bien mientras no afecte a otras personas. Relativamente bien dicho, pero por ejemplo nos encontramos, y decía, minorías que quieren que aceptemos su forma de comportamiento y nos quieren, por ejemplo, quieren que nosotros aceptemos su comportamiento, pero no quieren que ellos no quieren aceptar nuestra forma de pensamiento. En este caso un pensamiento judeocristiano basado y establecido en la palabra de Dios. Y entonces vienen y, por ejemplo, me gustaría mencionar aquí, te mencioné el ejemplo del divorcio, de la economía,
de que nos dicen paga impuestos pero nos enseñan a evadirlos. Sí, globalización, que tenemos que ahí sí ya casi perdiste tu identidad porque te vienen productos de otros lados, Sí. que ni siquiera son de tu cultura. Ni siquiera son de tu cultura. Y hablando de eso, de que no son de tu cultura, hace algún tiempo, no sé cuántos años, tuvimos la oportunidad de ir a pasar unas vacaciones a la Ciudad de México. Ignorantes de dónde conseguimos un hotel y resultó que era la zona rosa famosa. Una ciudad en todo ese contexto lleno de homosexuales, de lesbianas, y ni siquiera escondidos porque es público y abierto. El LGTBIQ+ es totalmente abierto. Entonces, esa minoría de personas está tratando de hacernos que todos nos volteemos y hagamos lo que ellos dicen, pero no quieren hacer lo que nosotros decimos. Un poquito incongruente a pesar de que es posmodernismo. Y entonces, si tú te das cuenta, menciono LGTBIQ nada más como un ejemplo, pero es un pensamiento que va en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, en el principio varón y hembra los hizo. O sea, hombre y mujer los hizo. Y no hay ninguna opción más. Y tal vez pensando en esto, solamente como para hacer una mención, es que muchas veces sienten que los cristianos evangélicos los estamos atacando. Y un día estaba en una reunión con gente de política, realmente yo no soy político, sino que en una entidad donde me tocó participar. Y estábamos en una mesa bastante grande, quizá unas 25 o 30 personas. Entonces estábamos en el almuerzo, en el receso del almuerzo. De diferentes lugares y instancias de gobierno, ONGs, etcétera. Una mesa. Una mesa cuadrada, no era redonda. Okay. Y la persona que estaba totalmente del otro lado del salón. O sea, te digo esto para saber en qué contexto se dijo. Sí, ¿verdad? Había gente de gobierno, ONGs, gente interesada en temas de niñez y de familia. Y cuando estábamos en eso, resulta que viene y me cuestiona. La que estaba del otro lado, la persona me dice, mira, quiero que me digas, ¿por qué ustedes los cristianos evangélicos, porque me puso así todo el título, te etiquetó, son homofóbicos? Silencio absoluto en el salón, todo el mundo se quedó con el tenedor en el aire. Y así, esperando oír mi respuesta. Y fue una respuesta que me agarró en frío, pero creo que Dios realmente me usó para darle la respuesta correcta. Le dije, mira, nosotros no somos homofóbicos. Es más, te digo, nosotros amamos a las lesbianas, los gays, los transvestis, los heterosexuales, etc. Nosotros los amamos. Lo único que no aceptamos y no aprobamos es su forma de conducta, porque está en contra del plan perfecto que Dios había diseñado. Y entonces estamos dispuestos realmente a compartir con ellos. Estamos dispuestos a enseñarles y a orar por ellos para que realmente sean libres de esa atadura mental, de una estructura mental que les ha sido impuesta, para que realmente sean libres y puedan caminar no en contra de Dios, sino en el camino de Dios. Porque como tú dijiste al principio de la frase, Dios ama al mundo. Dios no está en contra del mundo, el mundo es el que está en contra de Dios. Sí, y me gusta eso. Nosotros queremos bien aclarar, claro, nosotros no estamos en contra de, nosotros estamos a favor de lo que Dios dijo. Sí. Hay un diseño original, nosotros no nos estamos inventando nada. Y esto no ha sido de esta generación, si eso viene de generaciones anteriores, de nombre cambian las cosas. Sí. ¿Verdad? De nombre cambian las cosas, pero en realidad esto ha estado por mucho tiempo. El hombre siempre ha querido rebelarse contra el plan de Dios y contra el orden de Dios. Y ¿sabes cuál es lo más triste de esto? Que cada vez que nos salimos de un diseño original, los únicos que sufrimos somos nosotros. ¿Enfermedades? No, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. O sea, en realidad el único afectado, en serio, no hace... uno mismo se afecta, porque lo mismo pasa, para no encasillar en algo, lo mismo pasa con el vicio. Te estás destruyendo tu cuerpo. O sea, todo pecado termina destruyéndote a ti. Y cuando dice la paga del pecado es muerte, no era una opinión, no es nuestro rechazo. Tristemente hay un diseño. Y no vamos a hablar solo de este pecado. De ese segmento. De eso, no. Háblese de vicio, háblese de lo que va en contra de un diseño original de Dios. Al final va a afectar mis emociones, va a afectarme físicamente. Hay muchas cosas que no están bien. Y sabes que lo más delicado, que muchas veces esa forma de pensamiento del mundo ha permeado a la iglesia. Y en la iglesia nos encontramos con que está recibiendo aceptación una vida de cualquier tipo de pecado.
Entonces simplemente es bien recibida, es aceptada y nunca se confronta a las personas con la realidad para que volvamos a ese camino que Dios había diseñado. Pastor, me hace recordar la parábola, la historia del hijo pródigo, que por cierto, según los críticos en literatura, no cristianos, dice que es la mejor historia, corta, contada y con todos los argumentos. Y está diciendo la crítica literaria, no te lo estoy diciendo yo como evangélico resaltando nuestra literatura. No, es que la Biblia es un libro universal. Ahora, el hijo pródigo nos narra la historia. El padre lo recibe, lo abraza, pero le cambia las ropas que simbolizan mi forma de ser y de vivir. O sea que, oigan esto, en cualquier clase de pecado, Dios me ama y me acepta tal como estoy y tal como soy, porque me ama, pero me ama tanto que no me deja así. O sea, su amor me incluye, me acepta como soy y como estoy. Pero nos saca de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. Pero me ama tanto que no me va a dejar así. Dios, pastor, vamos a ir a las conclusiones, vamos al final. Con usted el tema. Gracias. Es bien interesante. A mí me llama muchísimo la atención realmente, y cuando pensaba en este tema del mundo versus Dios, es porque el mundo realmente está en un verdadero conflicto, un conflicto de identidad. El mundo no conoce y no sabe realmente quién es, y cuando digo el mundo me refiero a las personas, a los seres humanos. No sabemos realmente quiénes somos hasta que venimos a Cristo. Tan así que el mundo plantea, por ejemplo, vienen y dicen un pensamiento muy sencillo. Vienen y dicen, es que todas las religiones te llevan a Dios. Pero tenemos que enmarcar la diferencia. Está Dios, el verdadero Dios, y están los dioses, y están las creencias. Y entonces, dependiendo de qué cultura tú estés hablando, por ejemplo, Casey es una cultura animista. Y entonces sus dioses son todas las ánimas, todas las almas que andan por todos lados. Y entonces te encuentras con un gran conflicto. Y entonces, ante esto podríamos decir, el mundo dice, todas las religiones llevan a Dios. Pero ¿qué fue lo que Cristo mismo dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él está marcando la ruta y el camino que nosotros debemos de seguir. Y esa ruta y ese camino lo encontramos después. Pues la misma palabra dice que Jesús dice, yo soy el verbo. Yo soy la palabra. Y entonces la palabra es la palabra de Dios. Ahí es donde encontramos nuestra fuente de inspiración para no andar en la corriente del mundo, sino salirnos y estar en la corriente de Dios, en el río, en ese río de vida que Dios tiene para nosotros. Pero buscar y caminar en ese río de vida requiere conocer lo que la palabra de Dios dice. Porque si yo no lo conozco, fácilmente soy seducido y engañado. Y esto me hace pensar en las cartas de Pablo, cuando escribe a la gente de Colosas, cuando escribe a la gente de Tesalónica, cuando escribe al mismo Timoteo o a Tito. En todas, él siempre les hace una advertencia, que tenemos que estar cuidándonos de, por ejemplo, creo que en Colosenses dice de filosofías huecas, o sea, filosofías vacías. Sí. Que tenemos que cuidarnos de la lengua seductora, que tenemos que cuidar, o sea, siempre hay una advertencia, porque desde el año 60, que fue le envió la carta, desde esa época el mundo está tratando de permear dentro de la iglesia, de permear en el pensamiento de cada uno de los creyentes. Entiéndase, por ello, nosotros estamos dispuestos, tú y yo estamos dispuestos a lo que el mundo quiera venir, pero tenemos que estar bien firmes y bien cimentados. No solamente se trata de leer la palabra de Dios a la carrera, sino se trata solo por religiosidad de leerla, voy a leer mi capítulo diario, o decir voy a leer 20 capítulos porque quiero leer la Biblia en un año, no sé, sino se trata de, puedo leer 2, 3 versículos, pero realmente hacerlos rema, hacer que realmente caigan en mi corazón. Y que cuando caigan en la buena tierra, que es mi corazón, realmente den fruto. No en el tiempo de el mundo, ni en mi tiempo, sino en el tiempo del Señor. Y pensando realmente en buenos frutos, tenemos que recordar que el Señor dijo que por nuestros frutos seremos conocidos. No quiero decir que miremos a las demás personas y que tratemos de buscarles buen fruto, aunque tenemos que ser cuidadosos de eso. Lo más importante es que nosotros miremos hacia nosotros mismos, como tú decías, a mí mismo. Entonces, que yo mire a mí mismo qué tipo de fruto estoy dando en mi vida. Si realmente soy una persona que inspira a las situaciones del mundo, donde el mundo está sin esperanza, donde el mundo está viviendo bajo religiosidad, donde el mundo está rigiendo bajo un nuevo orden, donde nos quieren llevar a pensar en nuevas formas de comportamiento, o realmente estoy alineado a lo de Dios y trayéndole
a la gente buenas nuevas de esperanza, trayendo un mensaje diferente, un mensaje que inspire, que cuando la gente me mire, note que realmente hay algo diferente en mí, porque mi rostro lo denota, porque mi forma de hablar lo denota, porque yo realmente estoy manifestando y siendo digno, me llamo cristiano porque represento a Cristo, y eso me hace pensar que soy una persona totalmente diferente. Creo que eso debería ser el final como de todo es, Dios ama al mundo. El mundo es el que no ama a Dios. Dios no está en contra del mundo. El mundo es el que está en contra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te quiere rescatar a ti. Dios me quiere rescatar a mí. Dios quiere rescatar a nuestra nación. Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Nosotros tomamos la decisión de si queremos ir en busca de ellos o queremos ser arrastrados por las corrientes que el mundo tiene, que al final de cuentas traen a muerte y traen a destrucción. Dios tiene algo bueno para cada uno de nosotros. Pastor, tú comentabas, el mundo dice todas las religiones llevan a Dios. Recordemos que el concepto de religión es el hombre en búsqueda de Dios. Pero es Dios. La religión te enseña que tú tienes que pagar, tienes que buscar, tienes que cumplir, tienes que hacer una penitencia, tienes que hacer un rito. Y la Biblia es bien clara de decir que fue Dios quien vino a buscar al hombre, porque entonces Dios fue el que se perdió para que tú lo andes buscando. Y se nos olvida que fue el hombre el que se perdió. Lo vino a buscar en el Edén. Recuerda que él había pecado, el hombre, sí, y lo viene a buscar. Desde ahí nace la promesa de la redención, en la promesa que le da Eva. Donde queda bien clarito es cuando Jesús viene a morir a la tierra. Él vino a buscarnos, Él vino a buscar lo que se había perdido. Hablando desde Adán y hasta nosotros mismos. Esa es nuestra historia. La religión, el hombre buscando a Dios. Por eso es que no todas las religiones, porque Dios no se perdió. Qué chulos. Los que nos habíamos perdido éramos nosotros. Y Él fue el que vino a buscarnos. Y por eso Él mismo nos aconseja, nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Porque rico es decir, buscar el reino de Dios, los beneficios, pero la justicia te implica una acción. Y todas las cosas te serán añadidas. Y cuando hablabas de religión, realmente pensemos en lo que dice Santiago, el capítulo 1:27, que dice la religión pura y sin mácula, la religión pura y sin mancha, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y cuando dice guardarse sin mancha del mundo, wow, yo creo que ahí nos sube el estándar. Y algo que el Señor me ha hecho pensar en las últimas semanas es que muchas veces decimos, es que el estándar que tiene la Biblia es muy alto. Es que lo que dice ahí, ellos pues eran personas especiales, por eso lo podían hacer. No, todos lo podemos hacer. Todos podemos llegar a eso. Mientras Cristo ha llegado a nuestras vidas, el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Él nos inspira, nos redarguye de todo pecado, de toda maldad. Nos inspira, nos da fuerza, nos da aliento para ser personas diferentes. Y si a eso le agregamos lo que la palabra de Dios dice y Él nos da la sabiduría para poder entenderla e interpretarla adecuadamente, de verdad podemos ser personas de total éxito. Pastor amado, estamos ya llegando. Me quedo con todo lo que nos acabas de decir. No es Dios que está en contra del mundo, es el mundo que está en contra de Dios. Amado pastor, ¿qué tal si oramos en este momento? Puede haber alguien ahorita que esté siendo seducido por el mundo, atraído por las corrientes del mundo y creció en el Evangelio, o viceversa, alguien que ya fue atrapado por el mundo, pero desesperadamente quiere salir de allí. Amén. Por favor. Amén. Oremos. Padre, mi Señor, te queremos dar a ti la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Reconocemos que solamente tú eres Dios, Rey y soberano. Rendimos nuestras vidas, rendimos nuestras formas de pensamiento, aquellas que están alineadas conforme a las corrientes del mundo. Y si tú tal vez estás en tu casa y necesitas una palabra de aliento y de esperanza, para que esa palabra llegue a tu vida, necesitas rendir tu corazón y entregar tu corazón a Jesús. Así que te invito a que tú le digas, Señor Jesús, hoy en este día, quiero renunciar de la corriente del mundo y quiero estar delante de tu presencia. Gracias Jesús porque tú viniste y diste tu vida por el perdón de mis pecados. Hoy Señor Jesús te recibo en mi corazón y te pido que con la llenura de tu Espíritu en mi vida me hagas caminar en pos de ti todos los días.
Gracias te damos, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén.